El propio consejero de Economía hoy, Alberto Larraz, ha dicho que os comprende, ¿no? Que comprende perfectamente a los sindicatos y que, ¿por qué no?, estáis en pleno derecho de convocar movilizaciones y lo que sea necesario, ¿no? Claro, lo que mucha gente se pregunta, Julián, y me vas a permitir esta pregunta, y que seguro que la has contestado más de una vez, es por qué no los sindicatos se han movilizado antes con los más de 4 millones de parados que tenemos en este país. Pues mire usted, también me alegro que me haga esa pregunta. Tienes la oportunidad de contestar aquí, sí, ¿no? Porque seguro que muchos telespectadores se lo preguntan, por lo tanto... Yo creo que en este mismo foro alguna vez he respondido a una pregunta similar. Pues vamos a ver, yo niego la mayor. No es cierto que los sindicatos no nos hayamos movilizado. Todo el año 2009 ha sido un año muy intenso de movilizaciones. Podemos recordar el número importante de concentraciones, de manifestaciones, de declaraciones que hemos tenido los sindicatos. Puedo recordar el enorme grado de responsabilidad con el que estamos actuando en las empresas, donde estamos llegando a acuerdos en expedientes de regulación de empleo en más de un 98% de los casos. Eso supone un trabajo cotidiano, les puedo asegurar, que increíble, que no está suficientemente apreciado. Ha habido un proceso de trabajo intenso, de movilización intensa. Si se refiere usted a una huelga general, hay que decir que la huelga general nos la reservamos, siempre se reserva en una democracia, para momentos en los que los trabajadores tenemos unas graves agresiones a nuestros derechos. Hay que reconocer que en todo este periodo, en el plano legislativo y en lo que es mercado laboral, el Gobierno todavía no ha tomado ninguna disposición que lesione gravemente nuestra regulación, en contra de las presiones que ha habido sistemáticas por parte de los empresarios y por parte de la derecha de este país. Y hay que decir otra cuestión. Se está hablando de algo mágico, que no tiene, bajo mi punto de vista, demasiado contenido, que tiene relación con todo esto que está planteando, y es la famosa reforma del mercado laboral. Una demanda muy candente, muy insistente por parte de los empresarios y también por parte del Partido Popular, que también se explica bastante en esa dirección. Y hay que decir que, por favor, que intenten demostrar de una manera medianamente científica la relación que hay entre abaratar el despido, reducir los costes de despido y flexibilizar todavía mucho más la contratación, que es lo que se encuentra detrás de la palabra modernidad y reforma del mercado laboral, que algunos ponen tan insistentemente encima de la mesa. ¿Qué relación hay de todo esto con la generación de empleo? Bueno, yo lo voy a decir, no hay ninguna relación. Ninguna relación. Y esto también lo reconocen algunos empresarios en privado, porque la única forma de generar empleo en este país no es abaratar el despido, ni hacer los contratos todavía mucho más flexibles de lo que son. Hay que recordar que un 30% de la población tiene contratos temporales. La cuestión es dinamizar la economía. El quid de la cuestión está en ver cómo dinamizamos la economía para generar demanda, para generar pedidos, para generar industria, servicios, y eso es lo que realmente genera el empleo. Lo otro es aprovecharse de la situación para intentar desregular todavía mucho más el mercado laboral de cara al futuro. Con lo que mencionabas, Julián, de la huelga general, que lo has mencionado tú, decías, hombre, un sindicato solo se plantea una huelga general cuando hay una agresión clara, ¿no?, al trabajador. Fuerte y grave. Efectivamente. Y consideráis entonces, por lo tanto entiendo que hasta ahora no ha habido esa agresión. Ha habido una agresión importante en los pasados días, una al sector de los trabajadores públicos que van a responder con una huelga. Hasta ahora no ha habido. Entonces, bien, hasta la llegada del plan de ajuste. Y hay otra, efectivamente, y hay otra agresión, que es el plan de ajuste que están poniendo encima de la mesa. Pero todavía hay temas pendientes en el candelero. Hay una negociación sobre el mercado laboral. Vamos a ver si hay acuerdo o no hay acuerdo. Habrá que luego equilibrar y valorar el conjunto, y habrá que ver si el Gobierno legisla o no legisla y en qué dirección legisla. O sea que en el fondo de la cuestión, como hasta ahora el debate de si se plantea una reforma laboral sigue en el aire y lleva en el aire muchos meses, vosotros de alguna manera habéis querido frenar esas ganas, si hay alguno del sindicato que lo tiene, de plantear una huelga general, ¿no? Mire, en cierta manera. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que nadie tiene ganas de una huelga general. Yo creo que nadie lo desea. No, pues parece que sí, porque con la insistencia de algunos sectores, lo que pasa es que, para que hagamos una huelga general, parece que hay que yo creo que aquí no hay que equivocarse en los términos. Es decir, yo cuando te hago esta pregunta es porque lo he escuchado en la calle, ¿no? Es decir, y porque me lo dices. Es decir, parece que todo el mundo tiene ganas de huelga general. No es que haya ganas
ganas. Lo que pasa es que como se echa la vista atrás y hay una experiencia que hubo en España en la huelga general ante unas circunstancias que ahora parece ser que... Yo he participado activamente en todas y cada una de las huelgas generales que se han convocado en este país, activamente, sin ningún tipo. Y además he participado no solamente en la ejecución, sino en la preparación, y he coincidido con los motivos de convocar esa huelga. Y le voy a decir la realidad. No me hubiera gustado ir a la huelga en ninguno de los casos. En ninguno de los casos. O sea, en ninguno de los casos que ha habido huelga general en este país me hubiera gustado ir a la huelga. Es que solamente hay que ir a la huelga general cuando hay que ir, y porque es necesario hacerlo, pero luego de gusto de nadie no es, ¿eh? No es de gusto de nadie. Porque es una situación complicada, intensa. Es un problema para la economía, es un problema añadido para la economía, supone pérdidas para los bolsillos de los trabajadores, muy importante, y también para lo que es la producción de la propia economía y de las empresas. Por lo tanto, no es de agrado de nadie convocar una huelga general. Ahora, con la misma contundencia que le digo esto, le digo, nosotros, Comisiones Obreras, es cierto, y no tengo que negarlo, que estamos muy atentos a la evolución de los próximos días, a la concreción de las medidas del Gobierno, a ver cómo evoluciona también la reforma del mercado laboral en caso de que se produzca, y estamos trabajando en clave de huelga general si las cosas no van por la dirección que nosotros pensamos que tiene que ir. Lo decimos con toda claridad. No la descartáis. No la descartamos, sino que además estamos trabajando en esa clave. Y entonces esa historia de amor a la que siempre se hace referencia a los sindicatos con el Gobierno se rompería en este caso, claro. Bueno, pero lo del el idilio. Eso tendría usted que preguntárselo a quien hace las manifestaciones de amor. Bueno, a mí pocas veces me habrá oído ninguna manifestación de amor hacia nadie, vamos. Y desde luego los partidos políticos yo tengo mucho respeto por los buenos políticos. Estáis en una situación complicada, ¿no? Porque al depender económicamente del Gobierno, pues plantar cara en según qué circunstancias es complicado. Usted hace unas afirmaciones que no son, bajo mi punto de vista, ni rigurosas ni correctas. Nosotros dependemos fundamentalmente de las cuotas de nuestros afiliados. Lo sé. Pero dependéis también, pero además de eso dependéis del... Usted ha hecho una manifestación que es del Gobierno, de las subvenciones del Gobierno. Mire usted, nosotros... Bueno, pues vamos a aclararlo entonces. Vamos a aclarar. Mire, nosotros estamos en el artículo, creo que 6 o 7 de la Constitución. Justo por debajo de los partidos políticos y, curiosamente, por encima del Ejército. Delante de nosotros está la función de los partidos políticos, debajo de nosotros la función del Ejército. Por lo tanto, tenemos un lugar preeminente en la Constitución, y nos da la función de defender los intereses legítimos de la gente que representamos, es decir, de los trabajadores. Y los defendemos de una forma general. Y cuando negociamos convenios para afiliados y para no afiliados. Cuando negociamos mejoras en la seguridad social, negociamos mejoras en la seguridad social para afiliados y para no afiliados. Cuando negociamos las pensiones, que todos los años suben las pensiones, lo mismo. Cuando conseguimos prestaciones, lo mismo. Bien, cumplimos una función social reconocida constitucionalmente, y de eso se deriva un cierto compromiso económico de la sociedad hacia los sindicatos. De la misma forma que la hay hacia los partidos políticos, la hay hacia otras instituciones como la Iglesia o otro tipo de organizaciones que lo que hacen es estructurar la sociedad. Pero esas subvenciones son realmente escasas, créame, no son ni de lejos lo que es el grueso de nuestra financiación. Que no sostiene. No, para nada. Nosotros nos sostienen las cuotas de nuestros afiliados. Además, nuestras cuentas son públicas, están ahí. Sorprende cuando hubo un medio de comunicación que en un momento nos pidió que le diéramos, que publicáramos nuestros salarios, pensando que ahí nos iba a pillar, y mandamos nuestros salarios. No publico nada. Entonces os alegrasteis, ¿no? No nos alegramos ni nos dejamos alegrar, simplemente quiero decir nosotros que somos organizaciones, Comisiones Obreras es una organización muy clara, muy austera, que gestiona bien sus recursos, que vivimos fundamentalmente de la cuota de nuestros afiliados, y que todos aquellos fondos finalistas que llegan desde la Administración para programas concretos en materia de formación, de empleo, de todo ese tipo de cuestiones, están absolutamente fiscalizadas, justificadas, y pasan por auditorías con una claridad absoluta. Y no tenemos ningún problema. Yo creo que somos de las organizaciones y de las entidades, por lo menos Comisiones Obreras, que con más limpieza y con la cara más alta podemos ir sin ningún género de duda.